Bueno, estamos en Pateando desde la Yoni con un muy buen invitado, un gran invitado, JJ Vega, José Jacinto Vega, que vive acá en Estados Unidos y vamos a conversar sobre el tema. Un gusto recibirlo en Pateando desde la Yoni, profe querido, y muy buenas noches. ¿Cómo está? Eh, Muy buenas noches, Pablito. Para mí siempre será un gusto conversar con los amigos y de lo que más nos encanta, ¿no? También muy contento, muy feliz porque el volver a compartir todo un diálogo, esperemos que sea del gusto, el agrado y se pueda despejar y fortalecer todo el contenido del programa. Muy bien, empecemos por el inicio, ¿no? ¿Dónde nace usted, profe? ¿Dónde nació? Bueno, yo nazco en Quito, en un barrio muy popular en la ciudad de Quito que se llama La Colmena, ¿Mm? un barrio en el cual prácticamente fue mis padres, los abuelos los que prácticamente los primeros en vivir en ese barrio, ¿no? ¿Ya? O sea, venimos a ser medios como fundadores del mismo a través de nuestra familia. Ahí crezco, ahí hago mi niñez y parte ya en la adolescencia yo salgo de mi casa para buscar nuevos horizontes, diría yo, huido de la casa, Ujú. escapado de la casa. Voy al Club Deportivo El Nacional porque en las vacaciones que había antes en el periodo escolar solamente había competencias de ABNA en los periodos de vacaciones. ¿Ya? Entonces ahí ingreso yo al Club Deportivo Nacional, el técnico era de la categoría prejuvenil, porque en la prejuvenil había la juvenil, la reserva y el equipo de primera, no había más categorías ahí. No había ni infantil, no había ni sub-20, había solamente las tres categorías que eran las que estaban bajo el equipo de primera. Ahí fue donde yo inicio prácticamente a los 12, 13 años y a los 13, 14 años inmediatamente Oscar Alcíbar me promueve al equipo de reserva. Y ahí Ujú. yo conozco y comparto mi inicio deportivo con jugadores como el Bacán Delgado. Bueno, yo prácticamente era, diría yo, un adolescente en Ujú. relación a ellos. Wilson Nieves, Flavio Perlaza, estaba el hermano de Ítalo Estupiñán, Gerardo Estupiñán, estaba José Villafuerte, Elías de Negri, Milton Rodríguez, estaba Luis Trujillo. Época de los 70, ¿no? Estamos hablando, sí, época de los 70, alrededor del 73, porque mi Ujú. padre fallece en el año 72 y yo prácticamente en el 73 salgo de mi casa y empiezo esa aventura en el fútbol. Familia numerosa, profe, la suya. Sí, somos seis hermanos, ¿En somos qué siete lugar está hermanos. usted? Yo estoy en el cuarto lugar, Ya en la estoy en el mitad cuarto más o lugar, menos, ¿no? sí, por la mitad más o menos. Ya, no, no es ni el mimado ni el protegido. No, Está ahí en la mitad. la oveja negra. Hermanas, Hermanas son cuatro, una ya fallecida hace unos 3 meses ya. y tres varones. Hace 3 meses, hace poquito. Sí, a 3 meses, mi hermana que prácticamente ella era como más que mi madre. Ella fue la que nos vio crecer, nos fortaleció, nos dio todo el apoyo. Ella era la que, en ese entonces, ¿no? La que estaba preocupada de todos sus hermanos. No, no, no conocía, profe, sintiéndole mucho. ¿Ah? Le mando un abrazo. Muchas gracias, Pablito. La situación debe ser muy duro, ¿no? Perder un, Es perder un duro, hermano, un ser querido. es duro, Pablito, pero la vida continúa y hay que seguir adelante. La niñez, la adolescencia, ¿dónde estudió usted? Bueno, yo estudié en el San Pedro Pascual. En el San Pedro Pascual estudié hasta el tercer curso, de ahí pasé al nocturno mientras jugaba, entrenaba, pasé al nocturno del San Pedro Pascual, después al Colegio Bolivariano y me gradué en un colegio nocturno Ujú. en México. O sea, el colegio se llamaba México. De ahí seguí la universidad en la Facultad de Administración. Entonces, sí,
en ese sentido me preocupé en prepararme en la parte académica y tratando de superar. ¿Quién le mete este bichito del fútbol? O sea, ven, entrena, practica en el Nacional, de pronto tú tienes cualidades. ¿Alguien le dice o usted nació para esto, para jugar al fútbol? Bueno, yo creo que en el barrio donde uno nace, Ujú. donde uno ponía las dos piedras eh, y para marcar el arco uno se ponía un papel para identificar los dos palos, diría yo, y Ya. jugar en el empedrado, jugar en el parque, donde los Como que amigos, ahí empieza a marcar diferencia, ¿no? ahí Ya empieza a empieza a marcar, marcar diferencia, claro. se empieza a marcar diferencia y uno se va desarrollando en todo sentido. Es ahí donde hacemos los amigos y los amigos empiezan a que vamos a probarnos en tal equipo, vamos a probarnos en otro equipo. Ajá, Con un amigo fuimos a probarnos en la Universidad Católica y ahí estaba el entrenador, me acuerdo, el profe Sotomayor, ajá. creo que fue arquero en el histórico Universidad Católica. Entonces me eligieron a mí y a mis amigos no los cogieron. Y, y mi papá no me dejó participar porque justamente estaba yo en segundo curso y no me fue tan bien en ese año escolar. Entonces, por castigo me prohibió que vaya. Y al siguiente año fui al Nacional, igual así con amigos, como nos llamaban nuestras abuelitas, ¿no? Ujú. Los noveleros, decían. Claro, claro. Entonces íbamos a probarnos y igualmente me escogieron solamente a mí, ahí estaba el, el, el profesor, el Perú Alcázar, que le llamaban, que era prácticamente que recorría todo el Ecuador a buscar los talentos para fortalecer el Club Deportivo El Nacional. Entonces fui ahí el elegido. Es difícil ser un jugador profesional. Hablo de esa época, ¿no? ¿Cómo era? Yo creo que hasta ahora es difícil. El fútbol para mí es bravo, muy bravo, ¿no? Donde hay que dejar muchas situaciones, muchísimas situaciones, y creo que saltarse ese orden, ¿no? Ese orden de las fiestas, el verdadero jugador profesional. Es duro, es difícil, fue, fue un camino largo y duro, profe, para usted, ¿o no? Bueno, fue durísimo porque en toda la trayectoria siempre en el fútbol hay competencia, hay esa competencia. Entonces, yo doy gracias porque crecí en un barrio donde había competencia en todos los sentidos. Ajá. Entonces es ahí donde uno empezó a fortalecer la parte de carácter, donde uno prácticamente se esforzaba. Y una de las cosas, diría yo, una virtud que yo tuve era de que yo nunca me preparé para un entrenamiento, nunca me preparé para un partido en mis comienzos. Yo me preparaba era para mi oportunidad. Ujú. Entonces la oportunidad la estaba buscando y cada vez que la conseguía, pues me iba afianzando. Entonces fue un carácter que me moldeó primero dentro de la descendencia en la parte familiar y también en el ambiente en el cual nosotros nos criamos, el barrio. Entonces, eso fue un mérito, diría yo, en el cual lo sigo transmitiendo, ¿no? A los elementos jóvenes porque creen que porque juegan bien ya merecen estar en un campo de juego, ya merecen estar en las portadas, en los contratos. Y ellos se olvidan de que el fútbol es un comienzo y se le puede terminar el día siguiente. O el fútbol es el comienzo y la trayectoria la debe ir marcando uno en base a esfuerzo, en base al trabajo, en base a la dedicación, la disciplina. Lógicamente que hay momentos en los cuales uno se olvida de esas, de esas enseñanzas, o diría de que uno tiene que ser disciplinado, porque también nosotros dentro del fútbol nos salimos de esa línea Ujú. y a lo mejor eso nos perjudicó para no llegar a alcanzar a lo mejor muchas cosas más importantes. En esa época, ¿cuál era el camino? ¿Formativas o reserva? ¿Y de la reserva tú pasabas al primer equipo? ¿Cómo era el El, camino? el camino era la prejuvenil,
Ya. De la prejuvenil a la juvenil y de la juvenil a la reserva y de la reserva a la primera. Ah, Entonces nosotros tuvimos la suerte de tener un entrenador como Oscar Alcíbar, que ya falleció, que era un verdadero maestro, o sea, donde era un verdadero formador. correcto. Entonces yo veíamos que a nosotros no nos preparaban para ganar el partido del día sábado, del día domingo o para ganar un campeonato. O sea, formaba jugadores que sean útiles a la institución y que cumplamos ese sueño y esa aspiración de ser algo diferente. A nosotros nos enmarcaban mucho en no ser jugadores del montón, sino ser jugadores diferentes. Trazando un objetivo, ¿no? Jugar en El primera objetivo, categoría. jugar en primera categoría y la selección del Ecuador. Claro, claro. Entonces usted empieza en el Nacional, en En, prejuvenil, en el Nacional, en el prejuvenil. El año prejuvenil, juvenil, 73, juvenil. reserva No, o juvenil no juego. salta a No reserva. juego. De reserva paso o sea, de prejuvenil paso directamente a reserva. Ya. Y de reserva al equipo de primera. Inmediatamente o demoró un poco. No, demoré, porque en el año 74, que estaba yo en la prejuvenil, yo prácticamente salgo de mi hogar y me acoge en el cuartel de Picachima por pedido del Peludo Alcázar y de Oscar Alcíbar. Ya. Entonces ahí empiezo, ya le digo, a rodearme de todos esos jugadores como Wilson Nieves, Trujillo. Claro. Seleccionados todos, ¿no? Ya, o sea, escucharles la manera, su comportamiento, muy buenas personas. Entonces eso como que a uno le va prendiendo la mecha para poder seguir adelante. Entonces, de ahí en el año 75 viene Roque Gastón Máspoli. Roque Gastón Máspoli nos sube al equipo de primera bueno, Lucho Granda ya vino de Perú Uh-huh. en el año 75 y nos sube el equipo de primera a Villafuerte y a mí. Entonces a Villafuerte ya le inscribe en el equipo de primera y a mí me deja al margen. Usted es de la leva del cielo. De Villafuerte. Los dos crecimos juntos. Claro, Con claro. decirle nos poníamos con Elías de Negri, Flavio Perlaza, el Elías de Negri y yo, nos poníamos la misma ropa. Ya. Nos poníamos la misma ropa, o sea, nos cambiábamos, tú ponte esto y ponte bueno. Entonces hicimos una linda amistad. Entonces de ahí viene nuestro peregrinaje en el fútbol profesional. Entonces Roque Gastón Máspoli, un técnico que renovaba para el 76. En el 76, por obvias razones, no renova con el Nacional, pero él deja echa la lista Ya. para el año 76 de los equipos para el equipo de primera. Y me inscribe a mí en el equipo de primera y le ratifica a Granda, le ratifica a Villafuerte y estar mirando los entrenamientos donde estaba Carlos Ron, Vinicio Ron, Wilson Nieves, el Flaco Pazimiño, Miguel Pérez, el Cholo Sued, Cococho Escalante, el Bacán Delgado, Marcelo Vicente Cabezas, estaba Burbano y Carlos Campoverde, estaba Patricio Pellerrera, bueno, que ya salió en ese año. Entonces prácticamente para nosotros eran nuestros ídolos. ¿Qué edad usted, profe, cuando le ascienden a primera? Yo iba a cumplir 17 años. Peladito. Sí, pelado, sí, ¿no? sí. Prácticamente reserva, yo juego a la edad iba a cumplir 15 años en el equipo de reserva. ¿Siempre en esa posición, en la media cancha, o algún técnico le fue acomodando, cambiando? ¿Cómo fue eso? Fue el Oscar Alcíbar, él fue el que más o menos me ubicó en la posición de volante central. ¿Pero qué era usted? Por ejemplo, en el barrio, delantero. Pues en el barrio era el dueño de la pelota. Claro. Era el 10, el 8, el 9. El todoterreno éramos. Ya. Ahí en el barrio. Y ahí en los entrenamientos con el profesor Oscar Alcíbar, pues donde ya empezó él a darnos la ubicación. Uh-huh. Es una virtud que se ha ido perdiendo,
Porque claro. antes, por ejemplo, los técnicos miraban para qué posición vamos a ser diferentes. No útiles, sino diferentes. Usted sabe Ujú. más o menos, Pablito, lo que quiero decir la Claro, palabra claro, diferentes. claro. O sea, entonces, esa virtud era la que... ¿Por qué? Porque no todos los jugadores que estábamos en reserva íbamos a llegar a la primera. Ujú. No todos los que estábamos en prejuvenil vamos a llegar a la primera. Claro. Entonces, a veces, y eso es lo que uno se le da la razón al pasar el tiempo, porque muchos pierden el tiempo con determinados jugadores y se desperdicia valores importantes. De la mano va el tema familiar. ¿Qué decía su familia ya mirándolo que le ascendieron al equipo de primera categoría? ¿Este es tu futuro? ¿Pensarás bien? ¿Cuál era la reacción familiar? Bueno, en un momento no sabían dónde estaba, no sabían dónde estaba ahí. Por unos recortes que salían en el torneo de reserva o en un recorte del periódico, saben dónde estoy. Y de ahí ya ¿Ah, empezamos sí? a tener contacto nuevamente con mi madre, mis hermanos, y muy contentos, muy Pero ¿por qué felices, no estaban al tanto de lo que usted hacía? porque ellos querían que yo estudie. Ellos querían La que yo típica, ¿no? termine mis estudios, porque antes era o estudias o juegas. Entonces, Claro, claro. era, era lo que nos ataba o no nos permitía progresar en la parte académica o en la parte futbolística. Entonces, los padres que querían ver a sus hijos profesionales, pues automáticamente nos orientaban de la parte deportiva. Ya. El debut, profe. ¿Se acuerda? Debe acordarse. El No, el debut debut ya es en primera categoría. en el año de 1976, porque Nacional tenía un equipazo que antes se dividía el torneo en dos etapas. Ujú. En la primera etapa era 3 puntos para el primero, 2 puntos para el segundo y 1 punto para el tercero. Entonces Nacional en esa primera etapa arrasó, pero con todo. Y yo no estaba tomado en cuenta en el equipo de primera. Yo Ya. estaba en el puesto de volante, estaba Marcelo Cabezas, estaba José Tenorio, Lucho Granda, José Villafuerte, Carlos Ron. Entonces, era muy difícil. Era difícil, pero no era imposible. Claro. Entonces, Nacional quedó campeón de la primera fase con 2 partidos de anticipación. Uf, Entonces, un dio paseo. descanso a los titulares y fuimos nosotros. Y yo fui a debutar contra Barcelona, que le ganamos 2-0. Ah, y Después con Barcelona es el debut. y con Deportivo Quito. Esos fueron los 2 partidos que me acuerdo. Y asimismo en la final, Nacional fue campeón con 3 partidos de anticipación y jugamos contra MLE, jugamos contra, me acuerdo en Quito, creo que era la Católica y otro equipo más, no recuerdo bien. Entonces en ese año yo jugué unos 5 partidos, no jugué más. En ese formato de liguillas, ¿no? Liguilla En el final, formatorio, sí. tema del descenso, en fin. Eh, pero lindísimo, ¿no? ¿Qué recuerda de ese debut con Barcelona? Más allá de que el Nacional ya estaba clasificado y estaba tranquilo. ¿Fue en No, pues Quito, en el Atahualpa? en el Atahualpa, un sueño hecho realidad. O sea, uno prácticamente y en estadio lleno Claro, era, claro, claro. porque era una fecha donde el Deportivo Quito si perdía bajaba y creo que tenía la posibilidad Barcelona de entrar segundo a la liguilla. Entonces Nacional estaba prácticamente dando descanso a sus titulares y fue lo más hermoso. Fue un sueño hecho realidad. Y esas épocas se decía mucho, ¿no? Bueno, hasta hoy he escuchado, el que le gane el Nacional en el Atahualpa es campeón del fútbol ecuatoriano, ¿no? Porque el Así es, Nacional era muy duro, muy difícil, muy inclusive en Copa difícil, Libertadores de América, ¿no? En torneos muy internacionales, difícil. A ganarle al nivel Nacional. internacional también. Así es, profe. Bueno, ahí fue el debut y luego ya cuando se va afianzando en el equipo titular, un titular indiscutible en el Nacional. En el año 77, Nacional, bueno, quedamos campeones en el 76, en el año 77, Copa Libertadores frente a Corinthians de Brasil
y el Inter de Porto Alegre y el Deportivo Cuenca. Yo recuerdo que el primer partido se jugaba Copa Libertadores, apenas se acabó el campeonato, o sea, en Claro. el primer mes de enero. Entonces me acuerdo que fue en febrero, primeros días de febrero, en el primer partido en Quito, Nacional Deportivo Cuenca. Y el Deportivo Cuenca le empata al Nacional en Quito, 0-0. Pero no firmaba contrato José Tenorio, volante, porque justo terminado en diciembre a Carlitos Ron le operaron de los intestinos y prácticamente casi le cuesta la vida, y la recuperación de él duró como casi cerca de un año en volver al fútbol, Carlitos Ron. Entonces estaba jugando Guayamabe, Emilio Guayamabe ese partido, pero Nacional no le fue tan bien. Y yo recuerdo tan clarito como que si fuera el día de hoy. En el entrenamiento en el Epitachima, antes era el trabajo martes físico, miércoles físico y el día jueves destinado a fútbol. Y el día jueves en el Epitachima estábamos jugando el equipo suplente con el equipo titular. Y no le tomaban en cuenta a José Tenorio. Y el entrenador era el profesor Ernesto Guerra. Y justo el equipo suplente le estábamos ganando al titular como 2-0 o algo así era. Yeah. Y el profesor Guerra me ve pasar por el lado de él y me dice, sácate el chaleco. Entonces yo dije, me va a cambiar, ¿no? Le puse el chaleco en el suelo y le quitó el chaleco a Guayama. Entonces yo me estaba yendo para la tribuna y me dice, ¿a dónde te vas? Le digo, me va a cambiar, ¿no? Me dice, no, dice, ponte el titular. Y me pongo el titular. Mire. El equipo, y empezamos. Como que, bueno, esas cosas del destino, ¿no? Claro. Y empezamos súper bien. Hicimos un entrenamiento espectacular. El día viernes repitió el mismo equipo. Y el viernes ponían una lista en la utilería. Ponían una lista de los concentrados. 7 de la noche en el Hotel Embajador, en la 9 de octubre y Colón. Y verán la lista. Yo fui a ver la lista y no creía yo. Estaba mi nombre. Entonces yo esperé que se vayan todos. Y fui a ver la lista como 4 veces para confirmarme yo mismo que sí estaba. Bueno, me fui a la concentración. Averiguando si hay otro José Jacinto, ¿no? Esa es una anécdota bastante interesante. Así que me fui a la casa, alisté mis cositas, todos los útiles de aseo, fui, me concentré, me acuerdo, mi primer compañero de concentración fue el Luchito Grande. Entonces el día sábado ya empezamos y me entrevistaron a mí, que hay la posibilidad de que juegue, pero yo digo mejor, ¿no? Mejor porque no creía yo que iba a ser titular. Así que el día domingo daban siempre la alineación en el camerino. Y me nombra a mí José Jacinto Vega. El equipo titular era el Bacán Delgado, Perdomo Belizcare, Manuel Sued, Miguel Pérez, Cococho Escalán. José Jacinto Vega, Lucho Granda, José Villafuerte. Adelante era Wilson Nieves, Fausto Correa y Vinicio Ron. Qué equipo. Entonces, a mí me cogió una tembladera, pero no, o sea, una tembladera, pero de emoción, de no sé qué, saltar. Un tema de ansiedad, ¿no? Ansiedad. Entonces me fui al baño y en el baño lo único que dije, ay, Dios mío, este es mi día. Salí tranquilo, empecé a calentar. ¿Qué número tenía en la camiseta? En la camiseta yo tenía el número 22. 22. El 22. Era el último inscrito porque para Copa era solo 22. Claro, 22. Entonces, ese partido fue espectacular porque incluso, bueno, había un jugador, el brasileño Paliña, que estuvo el año anterior con el Cruzeiro y que dio un baile a Liga Deportiva Universitaria en Quito, que le goleó a Liga. Entonces a mí me mandó a marcar. Me mandó a marcar y prácticamente le anulé con ayuda de todos los compañeros. Y le ganamos a Corinthians, le ganamos 2-1. De ahí el siguiente partido era día miércoles contra
contra el Porto Alegre, y donde había otra figura mundialista como era Falcao. Oh, Me mandaron a marcar a Falcao. Me fue también recontra bien y le ganamos al Inter de Porto Alegre y le ganamos 2-0. De ahí fuimos a Cuenca, ganamos y fuimos a ver la posibilidad en Brasil de clasificar, y antes clasificaba solamente uno. claro, Solo claro. clasificaba uno. Entonces ese fue mi comienzo prácticamente profesionalmente y en la contienda internacional. Ujú. La familia, profe, ¿usted se casa cuándo? Ya cuando es un futbolista totalmente titular en el Nacional, ¿ya llega a la selección inclusive o no? ¿Se Bueno, mi casó esposa, joven? mi actual esposa, que era mi novia Mm, antes de que yo vaya al fútbol profesional o antes que me conozca. Entonces, a ella no le gustaba el fútbol, nunca me quiso acompañar porque no le sentía ese afán ya. por O el sea, fútbol. de Entonces, inicio, cero fútbol. o sea, Nada. sí. Entonces, después iba a alguna competencia, iba acompañada de sus cuñados o de sus hermanos, pero de ahí siempre fue muy aparte, y también eh, me brindaba el apoyo de una manera más sentimental, más de fortaleza familiar. Ya. ¿Cuántos hijos Entonces tiene, profe? yo me caso con ella cuando tenía casi sí, 20 años. O sea, muy jóvenes nos casamos, Jovencito, claro. y prácticamente es el amor de juventud, ¿no? Con mi querida esposa. Nos mantenemos casados ya alrededor de 40 años. Ujú. Una relación bastante bendecida, y con los dos hijos hermosos que les queremos mucho, y tenemos cuatro nietos. Ya. ¿Algún futbolista? Bueno, mi hijo empezó a jugar en el, en el Espoli cuando yo fui entrenador de Espoli en la sub-20. Después fue a Nacional. En Nacional debutó en primera, fue a la Liga de Loja, fue a Católica. Él a los 21 años, donde prácticamente yo ya le quería. Yo sinceramente no quería, no porque no le veía condiciones, sino por tratar de quitarle de ese ambiente del fútbol para que él empiece a manejarse en la parte profesional, la parte académica. Un excelente estudiante, y, y a los 21 años me dijo: papá, yo ya no quiero ser futbolista. Por ahí le sucedió alguna situación con algún entrenador argentino que no le gustó y se Ya. retiró. Me dijo: este ambiente del fútbol no es para mí, y se graduó en diseño gráfico en la UTE con beca del 100%. ¿Y por qué no le gustaba a usted, profe? ¿Por qué no le O sea, hubiese no le gustado gustaba. que él llegue a ser un profesional del fútbol? O sea, la verdad que era muy diferente, porque la visión que uno tiene como padre de familia, primero es que sean, o que tengan salud, vida, y que sean profesionales en la parte académica. Entonces yo veía el potencial que mi hijo tenía en sus estudios, porque era excelente estudiante. Ujú, ujú. Era excelente. Es más, él por capricho, por un gusto personal que tenía, recién hace unos 2 años se metió a al instituto para ser entrenador Mm, profesional, y salió el mejor estudiante de todo el instituto. ya. Entonces, en ese entonces yo veía ese potencial, pero el ambiente que yo como padre viví en el fútbol, creo que no es que no se merecía, ¿no? A lo mejor él lo intentaba de la diferente manera que yo viví. Entonces, no sentía eso, sino quería que mi hijo aspire mucho mejor en la parte académica. ¿Cuántos años se queda usted en el Nacional? Yo en el Nacional prácticamente desde la prejuvenil en el año 72, 73, salgo de Nacional en el año 83, voy a Barcelona. De ahí regreso al Club Deportivo El Nacional en el 92, quedo campeón y me retiro en el 93, porque alrededor de unos 10, 12 años en el Club Deportivo El Nacional. Ese es su equipo, ¿no?
de los amores. Sí, 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 es mi sin equipo. O duda. sea, sentimentalmente yo agradezco mucho y sentí más profundidad de amistad, de sinceridad. No es que quiero decir que no había sinceridad en los otros equipos, Ujú, no, fue ujú, en ujú. liga, porque fue Ya. un ámbito familiar, fue un ámbito de compañerismo. Es más, hasta ahora yo tengo contacto con algunos compañeros, Ronnie Mantilla, César Mina, está Iván Parra, está el Hernán Castillo, el Negro Samaniego, y así algunos otros compañeros. ¿Cuánto ganaba en el Nacional? Bueno, en Quiero, el quiero hacer Nacional, una, calcular una diferencia, ¿no? De lo o que sea, es ahora. en el Nacional no es que se ganaba bien, era el cumplimiento que había. La responsabilidad de que al futbolista, al jugador, al que formábamos parte del Nacional, nos cumplían mensualmente y era cada primero de cada mes, nos daban los 13º, 14º, 15º, las bonificaciones. Pero nosotros veíamos, bueno, yo me di cuenta ya cuando salí de Nacional, donde, por ejemplo, nosotros ganábamos en Nacional $500 y cuando fui a Barcelona, yo en Barcelona ganaba $50,000. Uf, algunos ceros ahí, ¿ya? Pero una relación, ¿no? O sea, es una Claro, claro, relación pero sin dar enorme, números, enorme. números, sino era bien, bien abismal. Claro. Entonces siempre nosotros en Nacional nos decían que el resto de equipos, y es verdad, el resto de equipos, muchos equipos, sus jugadores tenían problemas en la parte de sus salarios, Claro. no les cumplían. Lo mismo en Barcelona también pasaba lo mismo, con Emelec pasaba lo mismo. Mientras Barcelona y Emelec estaban bien, pagaban al día. Y mientras no, pues 5 meses, 6 meses y el resto desaparecía. Ujú. Entonces, eso es más o menos la relación. Eso le digo, cuando salí de Nacional, yo prácticamente el contrato que hice en Barcelona, logré hacerme algunas cositas en Quito y fue muy, muy grato en ese aspecto. En el Nacional había una tabla, ¿no? Una tabla de porcentajes de jugadores. ¿Ya había eso en su época? ¿O eso lo No, yo creo establecieron que luego? No, yo creo que eso existe hasta ahora, porque hay jugadores que marcan diferencia, son jugadores que tienen diría yo, son unos pilares fundamentales dentro del equipo en el cual tienen que ser considerados y tienen que ser pagados de acuerdo a esa condición futbolística que se Ujú. tenía. En Nacional, por ejemplo, los que más ganaban eran prácticamente, bueno, los más antiguos. Después, ya cuando se retiraron los de Escalante, los Miguel Pérez, y ya empezamos, por ejemplo, Carlos Ron, el Flaco Pazmiño, estaba el, José Villafuerte, estaba yo, estaba Lucho Granda, los que más o menos estábamos en una tabla de los que mejor ganábamos. Cuando usted jugaba en el Nacional, poniendo en esta época, ¿no? En esta época actual, hubiese ido al exterior, profe, ¿no? O sea, bueno, soñar, creer y pensar que antes era muy difícil. Yo sí digo, antes el fútbol era muy A eso complicado. voy. Los jugadores del Nacional se mantenían años y años y no seguían en el club. Era muy complicado salir al exterior, primero porque Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, había monstruos de jugadores. Había monstruos y había jugadores que no les gustaba ir a Europa Ujú, porque ujú. querían ellos mantenerse en sus raíces, en sus países Claro, para claro. vivir la euforia del fútbol. Por eso es que muy pocos, muy pocos argentinos, muy pocos brasileños de nuestra época sobresalieron. Eran uno o dos jugadores y no era más. Como es ahora es diferente. Entonces, el mismo hecho también de que las federaciones, la Federación Sudamericana de Fútbol, ahora la Conmebol, estaba manejado por chilenos, por argentinos, por brasileños, por uruguayos, era muy difícil, era muy difícil. Era muy Claro. difícil clasificar antes a un mundial o tratar de seguir en la Copa Libertadores. ¿Cómo se da ese paso a Barcelona? ¿Lo compran? ¿Cómo es la negociación? ¿Quién habla con usted? ¿El Nacional fue sencillo en dejarlo salir a un equipo en esa época, que era el rival, pues, ¿no?
el rival directo. El clásico nacional era Barcelona Nacional, pues. Los dos disputaban finales. Yo tengo un año espectacular en el año 82 y en el año 83. En el 83, en el cual en el 83 prácticamente uno de los mejores años que yo tuve, porque a nivel de selección también me fue súper bien. Uh-huh. Y recuerdo que en esa noche del gol que le hice a Argentina, hicimos un excelente partido, va Isidro Romero al camerino. Y en el camerino me felicita todo y me dice en la oreja, quiero hablar contigo, te espero afuera. Entonces cuando íbamos caminando para allá a coger el bus que nos llevaba al hotel, me dice, ¿quieres ir a Barcelona? Le digo, encantado, y si me paga bien. Claro. Claro, dice, yo te vengo a decir, yo soy de palabra. Y el próximo año te vistes de amarillo, me dijo así. Uh-huh. Dije, bueno, pero no me ilusioné tanto porque había tantas situaciones que en el Nacional no permitía cambiarse. Claro. O sea, no nos vendían, no soltaban nomás a los jugadores que teníamos más o menos un rendimiento bastante aceptable. Entonces, cuando termine el año, viene, me acuerdo, un coronel Mesías, y estábamos en la selección del preolímpico en Guayaquil, va al Hotel Unihotel y me dice, José Jacinto, yo vengo exclusivamente por parte del general Piñeiros a convencerte de que no te vayas al Barcelona. Entonces esto ya empezaron a hablar a manera de ya estaba de subsecretario de ministro de Defensa el general Piñeiros y estaba de presidente León Pérez Cordero. Y León Pérez Cordero, él trabajaba antes de ser presidente en Molinera, que era de lo con Isidro Romero. Claro, claro. Entonces creo que se dio hablaron de esa transferencia y se dio el paso mío a Barcelona. Ya, pero no había un contrato con el Nacional. ¿Cómo se manejaba ese tema de los contratos? No, el contrato era, firmábamos hoy y si el directivo quería, mañana Chao. le decía chao. Era una decisión nada más del dirigente, o sea, el papel... El papel era... Lo de menos. Era lo de menos, era claro. La seriedad que querían aparentar y pare de contar. El contrato era... Decían, mira, hay muchos jugadores y si no firman, o sea, era más a la impresión. Ya. Al tema. Yo le quise ayudar a Villafuerte para salir de Nacional, quise hablar con Isidro Romero personalmente y en el mejor momento futbolístico Villafuerte. Claro. Y ofrecían, imagínense, si a mí me daban 20, 30 veces más de lo que ganaba en Nacional, a él como Villafuerte le hubieran dado tal vez 40 o 50. Y Villafuerte no se arriesgó a salir. ¿Por qué? Entonces, así era el tema. ¿Por qué quiso quedarse en el Nacional? El Nacional quiso quedarse porque sería por el temor y después cuando ya pasaron los años salió, no siquiera él salió por la puerta grande, él salió aparentemente por la puerta grande porque lo mandaron a Pilamanco y a Pilamanco dejó ya prácticamente de ser el Villafuerte que nos acostumbraron a ver, ya también tuvo sus añitos. Pasó eso a José. Aparte, JJ, de la diferencia económica, que estamos hablando de esa época, ¿no? Años 82, 83, de la diferencia económica entre Barcelona y el Nacional, ¿qué factores cambian cuando usted llega a Barcelona? ¿Qué sintió? Ese tema de la hinchada, tal vez, ¿no? Esa presión fuerte de una hinchada numerosa, de los mismos dirigentes de Guayaquil. ¿Qué cambios notó, JJ? O sea, el cambio ya lo veníamos sintiendo, o sea, ya lo veíamos de lejos, o sea, de la vereda de enfrente. Uh-huh. Ya lo veíamos porque cuando Nacional iba a Guayaquil a jugar contra Barcelona era una odisea y era una trinchera a la que teníamos que nosotros ir. Los famosos recibimientos, ¿no? Al equipo visitante. Era igual. Entonces, cuando yo sentí en Barcelona fue donde verdaderamente sentí ese amor, ese empuje, ese coraje, ese amor que tenían a Barcelona. O sea, Barcelona es un ídolo. Barcelona es un ídolo. Claro. Es el mejor, diría, la mejor hinchada que tiene en el fútbol ecuatoriano.
y muy exigente, muy exigente. Entonces, yo me sentía feliz ahí. ¿Qué número era en Barcelona? En el Barcelona fui el número 17. Ah, 17. El Ya. 17, porque yo llegué después de la selección y ya prácticamente estaba conformado el equipo en, en Barcelona. El paso a la selección se da del Nacional a la selección, ¿no? Ahí lo De convocan. Nacional a la selección. ¿Quién era el técnico de la selección? De la selección fue Ernesto Guerra. A Ernesto Guerra Galarza. Ernesto Guerra fue en el 82, también en el preolímpico. Él fue. Difícil el profe Guerra. ¿Qué Bueno, recuerdos tiene de él? o sea, yo tengo buenos recuerdos y tengo malos recuerdos. Ya. O sea, le soy sincero, Pablito, porque era un personaje en el cual su manera de manejar el grupo, su manera de dirigir, su manera de hablar, él hablaba. Lógicamente que todo ser humano tiene que ser así, ¿no? Muchas veces nos abrimos con una persona que le tenemos confianza, muchas veces nos quedamos callados, otras veces, o sea, así. Entonces, incluso yo tengo una anécdota con Ernesto Guerra. En el año 82, que empecé a tener un año espectacular en Nacional, en la liguilla final, y yo me lesiono, faltando 4 partidos para terminar el torneo. Me lesiono el tobillo con un choque con Mariano Biondi en un partido con Liga de Puerto Viejo en Quito, y salí en camilla. Así que yo pensé que me iba a mandar a la casa y me dijo, no, te quedas en la concentración. Me quedé en la concentración y me iba recuperando, me recuperé en una semana. En una semana, y cuando yo voy para hacer fútbol, hice bien, me puse en el equipo suplente, yo normal y respetuoso, porque salía yo y entraba a lo mejor uno mejor que mí o uno igual, y el Nacional no decaía. Entonces yo miraba la lista de los convocados y no estaba mi nombre, pues. No estaba mi nombre. Entonces yo me acerqué y le dije, profe, le digo, sabe que yo me he recuperado y todo el año ha sido bastante bueno, y yo no le vengo a pedir de que sea titular, sino simplemente lléveme a la banca, y si me necesita yo estoy dispuesto, ya sabe, listo. me conoce, estoy previsto. Entonces usted sabe que en eso está. Entonces me queda viendo y me dice, ¿cómo te llamas? Me dice así. Me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, profe, sé cosas. Le digo, no, me dice, yo soy el entrenador, tú eres dueño del equipo, y si no te gusta, coge tus cosas y te vas. Le digo, epa. Cogí mis cosas y me fui, Pablito. ¿Ah, sí? Cogí mis cosas, mi carro y... O sea, hablaba en serio. Claro. O sea, a lo mejor él me quiso impresionar, a lo mejor él me quiso. Entonces yo cogí mis cosas y me fui, ¿verdad? Y todo el mundo me quedó viendo. José Villapuerte, mis amigos, el Elías de Negri, me fueron a querer coger. Dije, no, cogí mi carro y me salí. Entonces el día domingo jugaba en Nacional con 9 de octubre. Con 9 de octubre. Ya. Así que si Nacional ganaba 9 de octubre y Barcelona perdía con Liga de Puerto Viejo en Guayaquil o empataba, automáticamente Nacional era campeón. Entonces el día domingo Nacional le gana el 9 de octubre y Liga de Puerto Viejo en Guayaquil le estaba ganando 2-0 a Barcelona. A Barcelona. Sí, 2-0. El primer tiempo. Y pega un aguacero en Guayaquil y suspenden el partido. Y ese partido se vuelve a jugar el lunes. Entonces el día lunes yo, caretuco, me voy a entrenamiento. Yeah. Me voy a entrenamiento y me acuerdo que el coronel Fillazos, que era el que chequeaba ahí a los jugadores, me dice, me dice, José Jacinto, no se cambie. Para el próximo año vaya a buscar aquí. Uy. Cogí mi carro y me fui. Cuando en el partido de Liga de Puerto Viejo, Barcelona le gana 3-2, le gana a la Liga de Puerto Remonta al otro día Barcelona. Remonta al otro día y se va a la larga del campeonato. Pues Nacional y Barcelona a jugar los tres partidos. Uno en Quito, uno en el primero en Guayaquil, el segundo en Quito. Hay uno en Ambato. En Ambato. Claro, sí. Me acuerdo.
entonces para no alargarle, el día domingo Nacional pierde en Guayaquil 4 o 5-2 Mm. y le expulsan faltando 2 minutos de que termine el partido, le expulsan a Armas y le expulsan a Gran. Uf. Le expulsan afuera. Y me contó a mí Villafuerte y Andrés Nazareno que le cogen al general Piñeiros y le dicen: queremos que regrese José Jacinto. Vamos a hablar con el profesor Guerra. Vayan a hablar, yo también quiero que regrese José Jacinto. Entonces le convencen al general Piñeiros y al profesor Guerra. Y el día lunes me llaman a mi casa, ni siquiera a mi casa porque no tenía teléfono, el convencional, sino donde mi mamá, y de ahí baja mi hermano y me dice: te necesitan en el Ministerio de Defensa a las 9 de la mañana. Ya. Y yo digo: ¿para qué me voy a ir al Ministerio de Defensa? De ahí me cogen y me mandan al Oriente, como le mandaron a Villafuerte. No, yo no voy. Llegué como a las 10 y tenía que hablar conmigo el general Piñeros, y el general Piñeros no me atendió porque había llegado atrasado. Y me mandó a hablar con un comandante de la Marina. Bueno, total. Usted va a las 10 a propósito, profe. Lógico, por evitar cualquier situación. Con ese miedo, ¿no? Con ese temor. Salgo corriendo, porque claro. Antes era así. Si no se firmaba contrato, si se tenía un problema, era el Oriente, la construcción. Entonces, total de los totales, el comandante me dice, de la Marina, me dice: sabe que se va a integrar a los entrenamientos, pero los pagos, porque me debían los premios, me debían el mensual, y me dice: si quedamos campeón, le pagamos, y si no, no. Dije: no, yo así no regreso en esas condiciones, está bueno. Entonces, a lo que iba saliendo yo del ministerio, me cogen 2 policías militares. Y me dicen: venga, dice. Total que le ha llamado al general Piñeiros a decirle que me voy, que no quiero aceptar el... El general ha dicho: no tengas problema, paga de todo lo que le debes. Además de suspendido, me pagaron todo. Y me integré al siguiente día. Al entrenamiento. Y ahí me coge delante de toditos el profesor Guerra, y como yo me conocía, ¿no? Por eso yo digo: tengo buenos y tengo malos. Claro. Entonces, cosas bonitas y cosas también amargas. Y delante del grupo dice: José Jacinto Vega se va a reintegrar al equipo, a los entrenamientos. Y esta clase de jugadores es el que me gusta para la final contra Barcelona. Y yo le dije a José Jacinto que se vaya. Él no dudó, cogió y se fue sin importarle nada. Estos son los jugadores que yo necesito para el domingo. Jugadores con decisión, pues, ¿no? Entonces, y nos fue bien porque quedamos campeones. Jugamos en Quito, le ganamos 3-0, un excelente partido. La final en Ambato. Fue muy bonito. Terminamos y quedó todo normal. Jugó en Liga también, profe. Bueno, voy a ¿Qué Liga. época? Voy a Liga en el año 85, cuando estaba de entrenador el finadito Héctor Morales, uno de los monstruos del fútbol. Un tipo muy estudioso. A Liga es después de Barcelona. Después de Barcelona. Voy después de Barcelona, de ahí me encuentro con Valencia, me encuentro con José Moreno, Negro Samaniego, César Mina, Patricio Gallardo, Lautaro Chiriboga. Me encuentro con todos esos buenos amigos. Y igual en Liga, ¿quién lo llama? ¿Quién lo contacta? En Liga estaba yo por ir al Deportivo Quito, porque habló conmigo también el ingeniero Chiriboga. Pero Liga prácticamente se adelantó y fui en cambio, el trueque con Mauricio Argüello. El flaco Mauricio Argüello fue a Barcelona. Y yo fui a Liga. Ahí en Liga quedo yo hasta el año 88. En Liga Deportiva Universitaria. Los técnicos estaba Héctor Morales, después vino Leonel Montoya, después de Leonel Montoya estuvo Joven, y ahí fui a Deportivo Quito. Un paso corto en Liga, ¿no?
corto, diría yo, sí, desde el año 85, 86, 87, 88, 4 años estuve en Liga. Digo, a diferencia del Nacional, ¿no? Lógico de Nacional, sí, sí. Claro, Nacional, Barcelona, Liga, Deportivo Quito. El Quito en su buen momento con Chiriboga, ¿no? Sí, y al paso que se da el Deportivo Quito es yo le acompaño al Hotel Alameda a Guillermo La Rosa, que fue mi compañero en Liga, un muy buen amigo hasta ahora, Uh-huh. gran amigo y compañero, y él prácticamente estaba haciendo la contratación de su hermano Eugenio La Rosa. Yeah. Entonces, el momento que yo le voy a dejar a Guillermo en la puerta del hotel, me quedo esperando y a lo que ya salía me coge el ingeniero Chiribó y me dice, ¿quiere venir al Quito? Listo, voy al Quito. Entonces hablé con Rodrigo Paz y Rodrigo Paz me dijo, está bien, es su decisión ir y salir de Liga, no hay ningún problema. O sea, me dio la palabra. Antes el dirigente se acercaba al jugador, ¿no? Claro, Al jugador y conversaba con el jugador. Y si el jugador decide que sí, se va. Listo. Había esa apertura. ¿No era un tanto injusto para los dirigentes? Digo. Había de todo. O sea, yo creo que el dirigente actuaba de acuerdo a su manera de ver el fútbol. Hay personas que han manejado empresas, entonces el trato era muy diferente. Uh-huh. Muy diferente. Bueno, equipos importantes, ¿no? Del fútbol ecuatoriano, Barcelona, el Nacional, Liga, Deportivo Universitaria, Deportivo Quito, campeones del fútbol ecuatoriano. Emelec nunca se interesó. Sí, cuando estuvo Grimaldi, porque con Grimaldi compartimos mucho, el profesor Luis Grimaldi, uruguayo, cuando fue a Barcelona, cuando estuve en 9 de octubre, también habló conmigo para que yo vaya a 9 de octubre, después cogió Emelec, también me pidió que vaya, pero ya fue cuestión familiar porque mi señora ya no quería salir de Quito. Ya se quedó ya quería la capital, mucho calor en Guayaquil. ¿Y algún momento hubo la posibilidad de ir al extranjero, profe? En el año 82, cuando jugamos contra... En el mejor momento en el Nacional, pues, ¿no? Y la selección. Cuando jugamos contra Argentina, bueno, eso ya, como dice, ya vamos para viejos y mentirosos, no vale la pena. Claro. Entonces, en el año 82, en un entrenamiento en la cancha de Vélez Arfield, él me coge al término del entrenamiento y me dice el licenciado Carlos Cuello, me dice, José Jacinto, sabes que vinieron a hablar por ti, yo no soy el encargado, pero yo voy a hacer llegar esa posibilidad a tu equipo, que es el Nacional, para ver, ojalá a veces el directivo es medio cabeza cuadrada, quiere o no quiere, entonces pide mucho. O sea, quedó en eso y total, no sé si hablarían, no sé qué pasaría. Y pues después, cuando estuvo Leonel Montoya, que había antes del Once Caldas, fue a Colombia, me llamó, me dijo, José, ¿quieres venir acá? Y así mismo pidieron mucha plata por el préstamo, ¿no? Porque querían que yo vaya a préstamo. Mucho dinero, creo que fue como 80, 90 mil dólares que querían por un año. Y ni siquiera era un año, sino era como 6, 7 meses. No se dio finalmente. No se dio. Bueno, son cosas, ¿no? Sí. Momentos de la vida. Ahora los jugadores salen, pero de una manera impresionante. En el Perú están cantidad de jugadores ecuatorianos, acá en la MLS, en el fútbol de México. Bueno, hay muchos jugadores. Y digo, tal vez no con una condición necesaria para estar en equipos internacionalmente. Con todo el respeto lo digo, pero antes había jugadores con una calidad extraordinaria y que sí se merecían estar en equipos del exterior, ¿no? Pocos tuvieron la oportunidad y la posibilidad por ese cierre que había también de los clubes nuestros, ¿no? Ese cierre de que aquí tiene que quedarse y aquí se queda y no hay esa apertura y esa posibilidad. Marcó muchos goles, profe, usted. ¿Ah?
Sí, en una posición en la cual era, pero limitada, Claro, limitada. por eso digo muchos para la posición. Y yo recuerdo que un periodista había llevado la estadística mía y me sorprendió porque yo nunca lo llevé. Ajá, Me dijo que tenía alrededor de 60 o 64 goles en toda la trayectoria deportiva de los años que yo jugué al fútbol. ya, Entonces, yo le veía para mí una cantidad poca y al mismo tiempo mucho. O claro. sea, Es que mucho después hace un porque, análisis y dice, no, es bastante, es claro, bastante. es bastante, porque estaba en una posición donde nosotros nos decían de mitad de cancha, solo quita y entrégale al 10, entrégale Ajá. A los que al- hacen goles, pues. a los que hacen goles. Entonces, y además yo no cobraba penalties. Donde hubiera Ujú. cobrado penalties, a lo mejor Incrementaba más. incrementaba a lo mejor unos 120, 150 goles. Entonces, fue muy bonito que haya periodistas, haya personas, amigas también que reconozcan lo que uno hizo a través del fútbol. Y uno ve que en la posición que yo jugaba, a veces hay videos, ahora ya no de alta calidad, ¿no? En el cual veía la diferencia que uno hacía dentro del campo de juego. Usted estuvo en ese partido que Pito Ortubé, el Claro, boliviano, y alarga el partido, pero yo lo escuchaba en la radio ese partido. Lo escuchaba en la radio y, y decía, qué locura esto, ¿no? Esperar hasta que Argentina empate prácticamente. Eh, claro. así fue. eh, o sea, esa fue la realidad. Usted que estuvo en la cancha y en el partido, ¿cómo lo vivió? Claro, ese Refresquenos un partido, poquito. una de las cosas que pasó es en que el momento que nosotros salimos del campo de juego, nosotros veíamos un estadio casi completamente vacío. Pero el momento de que empezó a robar la pelota, al momento que nosotros empezábamos a mirar la cancha, la cancha se estaba llenando. O sea, era pero una, una monstruosidad del tema. El, en ese partido fue sumamente difícil. Nosotros íbamos con una consigna que era que no nos goleen, más claro. Ujú. Que no nos goleen porque el partido anterior contra Brasil en Brasil, Brasil nos mete 5-0, no quiero decir, yo no fui tomado en cuenta por esa cosa, por eso le decía de Ernesto Guerra, que muchas veces yo Ujú. venía haciendo unos dos buenos partidos en Quito y llega el partido en Brasil y me sienta y no me hace jugar, no me hace jugar, que yo Sí. tomo una actitud, yo era medio rebelde, era medio Ujú. rebelde. Yo tomo una actitud que cuando él hace ya los dos cambios, él hace a los 15 minutos del segundo tiempo, yo me levanto del banco y me voy a mi camerino, o sea, de las ligas. Claro. Y yo, sorpresa, yo dije, de aquí me bota o no sé qué me haga. Y total, en Argentina soy titular. Prácticamente renovó el plantel en un 60-70% de la alineación que hizo en, en Brasil. Entonces fue un partido bastante duro, Ujú. bastante duro. Yo digo que nosotros defendimos y atacamos solamente con dos jugadores importantísimos como Lugo Quiñones y el Flaco Pubi. Y el Ujú. Flaco Pubi que es espectacular, Claro, como persona y tremendo. como jugador, un jugador. Entonces, y el resto éramos metidos en el campo de nosotros. Y de ahí obtuve que iba a jugar como 12 minutos de más. Eso se daba, no ¿Le, solamente se le, le daba en... reclamó algún momento, profe? Nosotros le dijimos, Pablito, nosotros le dijimos hasta el apellido, el apodo de la mamá, de la mujer, ¿Qué de decía el todo. tipo? ¿Qué No, hacía? pues Nada. el tipo, estaba, en nuestro tiempo entraban esos árbitros con consigna. Cuando veía un equipo, una selección chica que le complicaba, terminábamos perdiendo. O un equipo terminábamos perdiendo con penalti o terminábamos perdiendo al último De minuto, alguna manera. de alguna manera. Terminan Así es. 2-2. Terminamos 2-2. Era la gran oportunidad de que Ecuador gane, ¿no? Por primera vez. Claro, claro. En Argentina. Quito, en Quito y en Buenos Aires.
Claro, claro, en los dos. Son cosas que quedan en el recuerdo, ¿no? Y sí pensaba en preguntarle esto porque usted estuvo en la cancha, usted lo vivió. ¿Qué partido se acuerda de la selección? ¿Algún gol? ¿Algún partido así que usted lo recuerde? En tiempos A, muy duros para la selección, hay a que nivel de decirlo. selección, yo tengo, diría yo, tres partidos. Un partido con la selección de Copa América en la Argentina, Argentina-Ecuador, tanto en Buenos Aires como en Ecuador, y otro partido frente a Colombia del preolímpico, donde tuve la suerte también de marcar un bonito gol en la ciudad de Ujú. Guayaquil. Ahí le ganamos a Colombia, creo que le ganamos 2-0, no recuerdo el marcador sí, en sí, pero fue también una, bastante, bastante. Ahí tuve otro partido contra Argentina, cuando Argentina en el año 87, la Copa América, jugaba la selección prácticamente la que quedó mundial en el 86, Ujú. con Maradona, con Canilla, con Ruggeri, con Uf, Brown, tremendo equipo con también. esos monstruos, y, y frente a Perú también. El mejor jugador del mundo hoy por hoy. Hoy por hoy yo considero, porque llena la vista y hace o ha hecho o seguirá hasta el momento haciendo diferencia para mí, es Messi. El Ujú. resto también muy buenos jugadores como Ronaldo, hay jugadores interesantísimos, el mismo Salah. Neymar, ¿qué le falta? Bueno, Neymar viene a ser un jugador desequilibrante, pero se diluye. No tiene esa continuidad, no tiene esa fortaleza para superarse en los momentos difíciles, como los jugadores, como los que ya le nombré, de que ellos en los momentos difíciles es donde sacan todo su potencial. Dicen que había mucha indisciplina en los jugadores de fútbol, en los clubes, en la selección. ¿Fue así? Hasta ahora hay Usted era parte de esa, ah, era rebelde y todo, pero también le gustaba sí, tomarse sí, sus sí, sí, sí. copitas. Claro, sí, normal, normal. Cuando me tenía que cuidar, me cuidaba, pero a muerte. Cuando no, ahí era Venga, viva, viva el Ecuador. tremendo, ¿no? Nombre tres jugadores del Nacional, así que usted lo recuerde mucho. No solamente por el tema futbolístico, sino por la amistad, o sea, a los que siempre los tiene en mente. Uno que me ayudó muchísimo, muchísimo y me respaldaba dentro del campo de juego, Miguelito Pérez. Un central que yo le vi jugar en el Morumbí, en el Beira Río, en Argentina, en el Avellaneda, con una clase, una calidad, Miguel pero Pérez. expectante. Por eso cuando le comparan con determinados jugadores de mi época o con jugadores del actual, no hay. Miguel Pérez, otro José Villafuerte también que le vi jugar, lo mismo hacía en el Centenario, así en Argentina, en Brasil. Sí, Él fue tentado buen para jugar jugador. en una monstruosidad. O sea, calidad de jugadores, cosas espectaculares así. En Barcelona, En Barcelona, Flavio Perlaza, bueno, Pablo Perlaza estaba conmigo en el Nacional, fue también uno de los que me ayudó el Papi, muchísimo. ¿no? No, el Papi No, no, no con era el el Papi Papi. no, con el Papi no. El Papi fue adversario. En Ya. Barcelona estaba Olger Quiñones, otro Olger jugadorazo Abraham. también. Yo creo que espectacular el Olger Quiñones. El más feo de Otro, una Copa América, ¿no? Lo eligieron a Olger Quiñones. Sí, sí, hay ya, algún momento leí una revista, el más feo, Olger, Olger Quiñones, el ecuatoriano. Pero qué jugador, ya, ¿no? Tremendo ahí muy atrás. rápido, técnico, En muy bueno. Liga, En Liga Deportiva Universitaria estaban los de los extranjeros, del Guillermo Rosa, Carlos Barco, muy buenos jugadores. ujú, También jugamos con la Rana Valencia, aunque ya vino prácticamente, diría, de vacaciones, fue a Liga, pero cuando se ponía el equipo al hombro era pero espectacular. El Guillermo La Rosa, de los nacionales del Negro Samaniego, un lateral ujú, dinámico, rápido, aparentemente limpiecito, pero muy, 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 muy caridoso era ya, el, el Samaniego, ¿no?
En el Quito. En el Quito, el Alex Aguilar, porque en el año que yo estuve con él es el año que le venden al Necaxa. Otro jugadorazo, Gabriel Yepes. Claro. Gabriel Yepes, un espectáculo de jugador también, de esos volantes ofensivos. A pesar de su estatura, era muy desequilibrado. O sea, ¿usted comparte con Aguinaga un tiempo, un año? Unos meses, jugamos meses Copa nada más. Libertadores. Jugamos Ya. Copa Y Libertadores ahí porque va después de la al Copa Necaxa. Libertadores nosotros clasificamos con el Quito a jugar la semifinal con el Cobreloa en Chile. Ya. Y en Chile prácticamente nos elimina el Cobreloa 1-0 haciéndonos un gol a los 92 minutos. Nos deja fuera. Entonces de ahí es lo que se va a... Yo digo, tuve la suerte de jugar, creo yo, desde que yo inicio los mejores 10 del fútbol ecuatoriano. Polo Carrera, que ya estaba en su ya de salida. Por retirada, José Villafuerte, Alex Aguinaga y Janito. Ese tuve yo el privilegio de jugar, formar parte de... Y ver las cosas, por eso le comparto, ¿no? Las cosas que yo vi, que la televisión no mostraba como muestra ahora, las acciones que muestra la televisión. En ese tiempo veíamos en vivo y en directo lo que, no en Quito, no en Ambato, sino en el exterior, en los templos del fútbol internacional, como en Brasil, en el Centenario, en Argentina, en Paraguay, lo que ellos eran. ¿Cómo le ve a Moisés Caicedo, a Kendry Páez? Bueno, Kendry, una revelación prácticamente ya en la selección, 16 años. Lo de Moisés, ese salto al Chelsea. ¿Cómo ve en estos jugadores? Yo tenía una curiosidad, no porque quiera ser experto en analizar, en tratar de hacer un comentario que a muchos dolerá, a muchos les pondrá felices. Yo le veía a Caicedo en el Bristol, o sea, un jugador bastante ordenado, bastante cumplidor. En determinado momento marcaba esa diferencia, esos jugadores diferentes, pero no tenía una continuidad dentro de su agresividad para pasar al ataque. Entonces, acá me vine a verle en New Jersey, vino el Bristol y le vi. Yo creo que es dentro de la formación que él ha tenido, en la que en la actualidad el fútbol ha cambiado completamente, donde los futbolistas de medio campo especialmente juegan mucho para atrás o lateralizan el fútbol. Entonces nosotros vemos a jugadores muy buenos que llegan a ser cracks donde Europa quiere, las grandes ligas quiere. Tiene que ser un jugador agresivo, tiene que ser un jugador que trascienda las líneas. Yo no le veía a Moisés Caicedo de esa manera. Y creo que ese es el costo que le está pasando a Caicedo. Hoy vemos, por ejemplo, a Caicedo una especie de relojito, donde tiene la pelota, si tiene espacio, a lo mejor se atreve. No asume ese riesgo. Y cuando tiene ¿Será una imposición del técnico, tal vez? Yo creo que el técnico le puede decir solamente tócame para atrás, pero la decisión, la toma de decisiones la tiene uno. Finalmente. Yo no creo que a Salah, yo no creo que, por ejemplo, a los volantes que tiene el fútbol, a Valverde, a jugadores que están dentro del, por ejemplo, Mané, jugadores que cuando tenían la pelota en los pies, en el medio campo, ellos buscaban la manera como hacer una recepción orientada, cómo sacar. Y esa agresividad que tienen, ¿no? Para atacar, para ir. Y creo yo que eso no lo tiene o no le ayudaron a sembrar en Moisés Caicedo. El Kendry Páez le he visto muy poco. Las veces que yo le he visto un jugador sumamente habilidoso, sumamente inteligente, un muchacho que no le falta, a lo mejor por la edad le falta esa continuidad para que se vaya fortaleciendo. Ojalá el fútbol de alta competencia le permita a él desarrollarse. Tienen una ventaja que van al fútbol ya prácticamente de altísima competencia, pero también es un riesgo y es un reto que ellos deben marcarse, en que la alta competencia no espera.
Tanta competencia quiere resultados. Claro. O Era sea, bueno que Kendry, por ejemplo, vaya a jugar este preolímpico. Era bueno que Kendry hubiese estado en el mundial, más allá el de que tema, ya era de primera categoría de la selección mayor. o sea, el tema es por el cuidado en la parte financiera. Por ahí En la parte pasa. financiera. O sea, yo le tomo en eso porque yo, si hubiera sido técnico de la sub-23, Lo escojo los convoca, mejores. pero a O ojo sea, le cerrado. convoco y listo, pero ya hay otros intereses en los cuales no quieren que el muchacho se lesione, no quieren asumir esa responsabilidad y por ese sentido, yo creo que usted le dice a Messi o en el tiempo de Maradona, Maradona quería jugar hasta los que cuando le invitaban a los paneles, Hasta los sí, picaditos. hasta los picaditos quería Ajá. él jugar. Entonces hoy por hoy es como que a la polla no quieren que le topen mucho. Ujú. Y en la parte final, profe, y para dejarlo descansar tranquilo, Tranquilo, papito, gracias. eh, ¿por qué se viene acá a Estados Unidos? ¿Por qué esa decisión de, después de haber jugado al fútbol, de pronto tenía usted la posibilidad de ser técnico, seguir trabajando para el fútbol, qué sé yo, se me ocurre decirle esto, toma la decisión de venir acá a Estados Unidos? O sea, Pablito, muy pocas veces me preguntan eso y para poder contestarle con toda la sinceridad, yo me vengo del Ecuador decepcionado completamente, especialmente en la parte de, del de la credibilidad en el profesional ecuatoriano. Nadie está Ujú. garantizado a tomar sus estudios en determinada carrera y le garantiza que le va a ir bien, ¿no? Pero muchas veces uno debe encontrarse con esas personas que verdaderamente crean Ajá. y apoyen al profesional ecuatoriano. Yo empiezo a dirigir y veo que existe mucha mentira, mucho engaño, muchas promesas que no las cumplen, a veces uno cree que las personas deben ser como uno, pero en la realidad es muy diferente. Ver que, por ejemplo, en un país donde hay excelentes profesionales, se les cierren las puertas. Usted sabe, Pablito, nosotros estamos acá en Estados Unidos y vemos que a nosotros nos cuesta. O Claro, sea, a nosotros claro. nos cuesta. Hay mucho celo, hay mucha envidia también. No sé, yo creo que a veces pasa por nuestra falta de identidad, diría yo. Nosotros todavía estamos viviendo ese colonialismo que dejaron incrustado en nuestro país y que no se atreve nadie a tratar de desecharle, porque si nosotros hacemos historia, ese colonialismo fue de maldad, pues, fue de robo, fue de asalto, fue de crimen, fue de saqueo. Y eso Ujú. todavía como que todavía estamos heredando. Y todavía digo yo, hemos abierto las puertas a profesionales que son menos que uno, pues, Pablito. Donde nosotros vemos en el fútbol ecuatoriano, donde vemos en el fútbol ecuatoriano donde hay una segunda categoría que está plagada de extranjeros. Ujú. Está plagado de extranjeros donde el equipo A le eliminan y a 8 días coge el equipo que ha clasificado. Y yo no le estoy mintiendo, Así Pablito. es. Sí, sí, Eso sí, es lo que sí. hay. Le Así es. votan del Macarrán, le votan de la Liga, le votan del Nacional, le votan del Barcelona, a los 8 días ya coge otro equipo. Ajá. O sea, ¿sí me entiende? Es Sí, lo sí, que sí. no, Mire, no le mire, mire entiendo. lo que pasa, lo último, con Liga Deportiva Universitaria. Un técnico que llega al campeón de la Copa Sudamericana, campeón de la Liga Pro, que no tiene ningún recorrido, le puede ir bien, qué sé yo, pero no tiene en su experiencia haber dirigido un partido en primera categoría, pero le premian con el campeón de la Copa Sudamericana, o sea, el campeón internacional. Son Pero cosas eso que se ha dado, uno eso se ha se dado, queda sorprendido, ¿no? Pablito, eso se ha dado en los últimos tiempos. Acuérdense que cuando nosotros jugábamos, nosotros teníamos menos extranjeros de directores técnicos, pero iba calidad de entrenadores. Yo no estoy en contra de los entrenadores extranjeros que van, porque nosotros somos extranjeros acá. En que vayan extranjeros buenos, no que vayan extranjeros, diga, discúlpeme la expresión, mediocres, o sea, Exacto, mediocres, y que se queden exacto. a quitar espacio al Ajá. profesional ecuatoriano. Eso es lo que a uno le indigna. Y veo que, por ejemplo, veo que un directivo o directivos
muchas veces ni los principales sabrán, donde se cobijan de que porque habla medio extraño, Ujú. o porque le prepara un buen asado, o porque lleva su parte, les contratan. Entonces un ecuatoriano no tiene esa oportunidad. Pero a veces yo Así digo, es la verdad. la culpa es del mismo futbolista. El mismo futbolista activo, donde viene un extranjero, le mete su carajazo y empieza a hacer las cosas en orden. Va un Ujú. ecuatoriano, le pone en orden, no le gusta. Ya le empieza a denigrar, ya le empieza a decir que no sabe, que se cree, que a mí me viene a hacer, que Y yo soy todos se tal. suman a eso, no solamente el jugador, la prensa, el Claro. dirigente. No, es que es chileno, dice, es que es argentino, ¿no es Y lo cierto? más grave, Pablito, es que no se da cuenta el futbolista de que cuando se retira, va al instituto, se prepara como entrenador y quiere oportunidad. Y le pasa lo mismo, Y le pasa lo mismo. le pasa lo mismo. Entonces, es cosa de loco, pero yo considero que uno se puede terminar. Yo he formado parte de unos gremios en el cual hacíamos cursos, presentábamos a los extranjeros, pero yo era el de la parte académica, a mí me nombraron el que manejaba todo el tema de las conferencias. Entonces, yo les presenté un proyectito en el cual digo, vamos a empezar con los extranjeros. Ujú. Los extranjeros que tienen nombre, fue Fossati, De nivel, fue claro, claro. Fossati, fue Puerto Técnico, bueno. Entonces yo dije con la finalidad de que nosotros empecemos a proyectarnos, de que nosotros empecemos a quitarles el puesto, o sea, a que nosotros también con conocimiento y capacidad empecemos a distribuir nuestro conocimiento, a acrecentar el crecimiento del profesional ecuatoriano. Y empezamos solamente a dar los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que quitarle la tarima. Nosotros muchas veces, hay el del Independiente, hay el del Quito, hay el del Aucas, hay el del Este o extranjero. Le preparamos la tarima para que dé conferencias. O sea, ¿me entiende? Entonces yo decía, no, pues este gremio tiene que traerle a Mourinho, tiene que traerle a Guardiola, tiene que traerle a Bielsa, tiene que traerle a los técnicos de calidad. Entonces, por ahí a veces el ecuatoriano como que mientras estamos bien, todo bien. Mientras hay una cosita medio difícil, dejamos ahí y dije, no, me retiro. No, yo ya para dirigir, yo no quiero dirigir. No he querido dirigir porque incluso acá, cuando estuve en los primeros años, tuve la posibilidad de regresar al Ecuador a dirigir los 3 equipos y dije, no, Yeah. usted no sabe, Pablito, y usted a lo mejor si no sabe, no lo puede hacer públicamente porque ya le piden pruebas. Cosas pero monstruosas que yo viví y pasé mientras dirigía. Jugadores que se venden, arreglos de partidos, jugadores comprados. Dije, no, ese ambiente no. Yo, discúlpenme, soy una persona que Diosito mismo me ha cobijado y me ha bendecido, muy correcto, muy honesto. Yo la mano en el bolsillo no le meto a nadie. Y dije, no, con mi mujer hablamos, con mis hijos que estaban por terminar la universidad, uno estaba en la Universidad Católica, se graduaron como profesionales y decidimos venirnos. ¿Qué tiempo ya acá? Acá ya 17 años. Oh. 17 años. Muy bien, Estamos muy bien. acá. Pero está entrenando, ¿no? Está entrenando, Sí, tiene su grupo. acá me puse la academia, porque incluso yo acá, imagínese la diferencia, ¿no? Usted sabe acá acá uno no puede emprender lo que uno es. Cuando Así Ajá. yo quise hacer lo mío, a mí no me hicieron valer el título que yo tenía de estudié más de un año en Barcelona, España. El título que tenía de la FIFA, el título que hice con Chile. O sea, tenía yo mis estudios en la parte académica, mejor dicho. Y no valió. No me valió mi título acá. A empezar de cero, profe. A mí, empezar de cero, a mí me mandaron a hacer un curso de 3 días para poder dirigir niños. De 3 días. Y el curso de un año. Que en mi país van. De jefes. Eso es. No, Entonces voy a hablar. Algún rato yo tuve no contienda, ¿no? Sino un intercambio de ideas con un argentino, donde él me dijo, ustedes los ecuatorianos no dirigen porque no son unidos. Ustedes muchas veces hablan. Y le dije un ratito, le dije, ¿sabe lo que nos falta a nosotros? Ponernos el terno de ustedes los argentinos. Porque ustedes los argentinos son peor que nosotros.
porque yo he compartido con argentinos, tengo amigos argentinos. Ustedes le hacen pedazos con el mismo que se acaban de besar, con el mismo que se acaban de abrazar, A la vuelta de la esquina. le dan la puñalada. Pero ustedes saben dónde, cómo, cuándo y con quién. En cambio, nosotros no, somos frontales. Le dijo: José, es tu pensamiento y mi respeto. Entonces, no sé, tiene que cambiar algún día. Imagínense Quinito Méndez, un muchacho excelente, un muchacho que jugó en altísimo nivel. Altísimo. Usted le pone a comparar el currículum de él con el de Liga. O sea, el Quinito Méndez. Claro. ¿Sí o no? Ya dirigió, ya dirigió, ya estuvo ahí, le fue bien en unos partidos. Yo considero que hay más una miseria humana, una pobreza humana en querer darle la oportunidad a un profesional ecuatoriano. Hay amigos que tengo en las redes sociales donde ponen curso para escoger con un argentino o con un español, para coger, porque viene a dirigir las inferiores de Imbabura, viene a dirigir las inferiores del Aucas y todo eso. Yo les pongo. Hay ecuatorianos que han gastado su dinero preparándose en España, preparándose en Europa. A ellos vayan a conquistarles. La gente no. La gente ecuatoriana es como que tiene un dolor que un ecuatoriano mismo dirija una selección, clasifique. Es un dolor que tiene. Qué locura. Entonces eso, no sé, tiene que cambiar. Profe querido, ha sido un placer, un gusto que acepte esta invitación, el conversar un poquito de esto que nos encanta, que es el fútbol, que es ingrato también, ¿no? Que es ingrato y todo, pero es lindo y apasionante. Hay gente ingrata. El fútbol en sí no creo que es tan ingrato. Hay gente que le hace... Que le hace daño al fútbol, ¿no? Que le hace daño al fútbol. Profe, le mando un abrazo enorme y que tenga un lindo año. Ya sabe. Nunca es tarde para desearle un feliz año. Así que estamos en contacto, mi querido profe. Pablito, el compromiso cuando venga a darse un paseíto por acá, tomarnos un cafecito, salir a comer, conversar y la próxima, porque tengo por ahí un familiar. La próxima, estoy llegando a New Jersey, telefonazo a mi querido profe. Con los brazos abiertos, Pablito, un gusto, salude a la familia, cuídese mucho, Dios le bendiga mucho, ya sabe que siempre estaremos a las órdenes. Gracias. JJ Vega, acá. Pablito, qué gustazo, ¿no? Y éxitos. Empateando desde la Johnny.